Así es la señal de buenas tardes a todos. El Señor les bendiga. Qué bonito verlos todos por acá conectados. Casi que los mismos que estábamos el miércoles, pero hay unos que también hace algún tiempito no veía. Entonces, bienvenidos todos. El Señor les bendiga a cada persona que está acá, en Boyacá, en Casanare, en Bogotá, en Cundinamarca, creo. Bueno, sí, por aquí ya vi. Entonces, un saludo especial para todos y hoy sí quiero como iniciar, ir al grano, no sin antes saludar también a las personas que nos están escuchando en este momento vía celular, a Elizabeth, a mi Bernardita, si están por allí, un abrazo grande para estas dos mujeres fieles que desde que inició esta cuestión de la pandemia, están allí fieles y firmes por celular. Entonces, para ellas también un saludo especial y para las personas que posteriormente, siempre digo, escuchan estos mensajes por YouTube para edificación de sus vidas, para ellos, para edificación de sus vidas. Entonces, yo creo que iniciemos con la enseñanza de esta noche, de esta tarde, perdóneme, que el eterno Dios añada bendición a esta palabra. Amén. Estamos orando y hemos estado orando por aquellas personas que están pasando por quebrantos físicos, especialmente por esta situación del COVID. Estamos orando por ustedes. Yo sé que ahorita hay personas también que nos están viendo que están afectadas, pero déjenos decirles que realmente estamos en la brecha orando por ustedes, clamando al Señor, creyendo que el Señor tiene sus vidas, sus cuerpos, sus almas en sus manos y que finalmente estamos en las mejores manos, en las manos del Padre Eterno, del Dios que nos ama y creemos de verdad, como lo estábamos orando ahorita en la alabanza, creemos que el Eterno Dios trae nuevos tiempos para cada uno de nosotros y que finalmente, aunque este cuerpo mortal, esta carne se vaya desgastando, nosotros tenemos la bendición de poder estar con el Señor en la eternidad. Y eso realmente es lo más importante. Amén. Entonces, voy a iniciar acá grabando que se me olvidó. Hoy ya es la quinta parte de este tema tan bonito que nosotros hemos estado hablando desde hace 5 sábados anteriores y el título de la enseñanza de esta tarde es Las arras de nuestra herencia. ¿Usted se acuerda? Estamos hablando de las arras de nuestra herencia y vamos a seguir hablando de este tema y es algo bastante curioso en la medida en la que uno lo estudia como que se alarga más el tema, se hace más extenso, sin embargo es una bendición y vamos a ir despacio, vamos a ir despacio. Esto lo hemos aprendido desde reuniones anteriores y es que para qué correr, para qué llenarnos de información. Lo más importante es que nosotros entendamos lo que el eterno Dios nos quiere hablar y que por su espíritu que nos guía a toda verdad, nosotros también podamos obedecer a esa verdad que el eterno Dios nos ha estado hablando. Y nuestra oración en esta tarde es que mientras esta enseñanza es impartida, que esta misma palabra, que este mismo mensaje lleve sanidad y medicina a sus espíritus, a sus almas, a sus cuerpos, en el nombre de nuestro amado Mesías Yeshua. Amén. Yo le invito por favor a que vayamos al texto base que nosotros hemos estado desarrollando estos sábados. Y el texto base nosotros lo encontramos en la epístola a los Efesios, del apóstol Pablo a los Efesios. Hoy, si el eterno Dios lo permite, vamos a ver más versículos, pero yo diría que al parecer no vamos a terminar hoy con este tema. Pero entonces vámonos, por favor, a la epístola de nuestro amado apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículos 13 y 14, que yo creo que pues ya en la medida en la que la vamos leyendo, ya la vamos memorizando. Dice la palabra del Señor. En él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el espíritu de la promesa. Y ese espíritu de la promesa nos lo explica el mismo apóstol Pablo en el versículo 14. El espíritu de la promesa que es las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida y hemos sido nosotros adquiridos para alabanza de su gloria. Este tema, bueno, ya lo hemos explicado bastante. Recuerde usted que es esta palabra que usa acá el apóstol Pablo, es la palabra griega arabón, que es una palabra de origen hebreo. ¿Se acuerdan? Que es la palabra herbón y que esta palabra viene de una raíz hebrea que es la palabra arab, que significa entrelazarse, hacer una alianza. Y entendimos nosotros entonces que por su espíritu el Padre Eterno se entrelaza con nosotros para ser uno. ¿Usted se acuerda de este aparatejo?
que hemos visto ya casi por 4 sábados. Entonces, es que el Padre Eterno se entrelaza con nosotros a través de su Espíritu para formar una unidad. Ahora, antes de ir al desarrollo del mensaje, permítame leerle algo que dijo el Mesías y con lo cual voy a iniciar ya a desarrollar el mensaje. ¿Se acuerda usted que nosotros hace 15 días y hace 8 días estábamos aprendiendo el significado de la expresión shalom? Pues voy a decirle algo que dijo el Mesías, porque de pronto no quiero, yo sé que usted no lo va a hacer. Y yo sé que muchas personas que se conectan por YouTube con un buen corazón para aprender, para ser alimentados, ser bendecidos y ser edificados, sé que ellos no lo van a hacer. Pero para evitar suspicacias, quiero ir específicamente a lo que nos dijo el Mesías, aunque hace 8 días también lo hice. Permítame leerle solamente dos versículos si usted quiere anotar el texto. Lucas 10, 5 y 6. Lucas 10, 5 y 6. El Mesías les está diciendo a sus discípulos y les dice, en cualquier casa donde entren, primero digan, shalom sea a esta casa. Shalom sea a esta casa. El versículo 6 dice, y si hubiere allí algún hijo de shalom, su paz, reposará sobre él. Y si no, se volverá a ustedes. Amén. Así que en atención a esta preciosa instrucción de nuestro amado Mesías, yo no estoy en su casa físicamente, pero puedo, gracias al Señor, entrar a su casa a través de Zoom, a través de YouTube o por vía celular, y en atención a esta instrucción, en el nombre del Señor, permítame decirle, shalom para usted, shalom para su casa, shalom para su familia. Y si usted quiere retornarme esa bendición, también yo la recibo en el nombre del Mesías. Fíjese que esto no es para judíos y se habla despectivamente, como si quién sabe ellos que nos hubieran hecho, entre otras cosas. Esto es una instrucción que el Mesías nos da y tiene vigencia aún hoy para nosotros. Ahora sí, le pido por favor que vayamos a Éxodo capítulo 4, que es el capítulo que nosotros estamos observando. Mire ya, por tantas semanas y no hemos salido del capítulo 4. Nosotros estamos aprendiendo a fijarnos en los detalles, a no ir corriendo ni abarcar capítulos por capítulos, sino a centrarnos en los detalles. ¿Listo? Vamos a ir directamente al versículo 22. No voy a tocar los versículos anteriores por cuanto ya los estuvimos revisando en las reuniones de los sábados anteriores. ¿Listo? Éxodo 4, versículo 22. Espero yo que usted esté de allí en su casita cotejando, que lo que estamos diciendo sea acorde con la palabra. Está hablando el eterno Dios y le está dando instrucciones específicas a Moisés en este momento sobre lo que tiene que decirle a Faraón, ¿ok? El versículo 22 dice, y dirás a Faraón, y Yahweh ha dicho así, y Yahweh ha dicho así, o sea, no es cualquiera, Yahweh ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Vamos hoy a centrarnos únicamente en este versículo, ¿le parece? ¿Qué le dijo Yahweh? ¿Qué le dijo Yahweh a Moisés? ¿Qué es lo importante de este mensaje? Israel es mi hijo, mi primogénito. Hoy vamos a tocar el tema de esta primera parte. Lo del primogénito no lo vamos a tocar. ¿Por qué razón? Porque en YouTube hay una enseñanza que nosotros dimos hace, yo no me acuerdo si hace 2 meses que habla del hijo amado. Entonces ahí usted va a encontrar lo que tiene que ver con el primogénito y con el hijo amado. Y yo le pido por favor que si usted tiene a bien, revise esa enseñanza. La idea es de pronto no ser tan reiterativos. Ahora, si usted se acuerda, el Señor nos ha ido enseñando y nos lo enseñó desde el año pasado. Yo hoy quiero como ampliar el tema de lo que tiene que ver con el hijo. ¿Listo? La esencia de este mensaje es eso. Israel es mi hijo. Israel es mi hijo. Ahora, yo no sé si usted se acuerde, pero lo habíamos hablado en
oportunidades. Y nosotros habíamos dicho que en hebreo hijo también tenía que ver con constructor. Es más, la palabra hebrea para hijo es la palabra ben, y la palabra ben significa constructor. Yo no sé si usted lo recuerde, y es que cuando nosotros enseñamos algo respecto a este tema, incluso pusimos un ejemplo, y el ejemplo fue el siguiente. En lo que es la Iglesia Católica Romana ha denominado como Semana Santa, suelen pasar muchas películas de índole religioso. Una de esas películas, de pronto que usted haga memoria, se llama Ben-Hur, ¿se acuerdan? Y el personaje principal se llamaba Judá Ben-Hur, Judá Ben-Hur, es decir, Judá, hijo de Ur, porque Ben significa hijo. ¿Se acuerda usted que en aquella oportunidad puse ese ejemplo? Entonces la palabra ben significa constructor, pero la palabra que se usa para hijo también es la palabra constructor. Y lo más interesante es que esta palabra ben, y lo hemos aprendido, y gracias al eterno Dios por nuestros maestros también, esta palabra viene de una raíz que es la palabra baná, que es la palabra baná. Y la palabra baná significa construir, poner cimientos, tiene que ver con albañilería. De pronto alguien en la casa dirá que tiene que ver un albañil con un hijo. Pues es lo que vamos a desarrollar en esta tarde. Tiene que ver con edificar, con fabricar, con construir un edificio, pero también tiene que ver con tener un hijo. Sí, pero ¿en qué se relaciona una cosa con la otra? Y algo especial también es que se relaciona con la palabra restaurar, restaurar, que es finalmente lo otro que nosotros estamos viendo los miércoles. ¿Listo? Ahora, póngale cuidado usted. En el contexto bíblico, para que su merced de pronto entienda y para que de pronto no suponga que me estoy saliendo de lo que la Biblia está diciendo, cuando un hijo, es decir, cada hijo es un constructor del nombre de la familia, ¿listo? Dentro del contexto bíblico, cada hijo es un constructor del nombre de la familia. Es decir, que ese hijo ampliaba el buen nombre de su padre. Ese hijo ampliaba a perpetuidad el nombre de la familia. Debía construir ese buen nombre en su casa, para su familia. Acuérdese del ejemplo que nosotros pusimos de José. José era uno de los hijos de Jacob. Dijimos que él ejerció, digamos que esa función de primogénito, en esa oportunidad lo explicamos, por cuanto Rubén era el primogénito, biológicamente hablando, pero Rubén tuvo relaciones sexuales con una de las concubinas de Jacob, es decir, tuvo relaciones sexuales con una de las con la mamá de uno de sus hermanos. Entonces, fíjese cómo ese ímpetu ocasionó que Rubén no fuese o perdiese la primogenitura y fue dada a José prácticamente. Otro de los hermanos de José, Judá, y cuando iniciamos este tema de las arras del espíritu, nosotros hablamos de Judá. ¿Se acuerda lo que dijimos de Judá? La forma en la que había tenido como prostituta a Tamar. Entonces, fíjese que cada uno de ellos tenía unas cosas que evitaban que perpetuaran el buen nombre de Jacob como hijos constructores. ¿Y a quién le tocó esa responsabilidad y esa bendición? A José. Ahora, si se supone que usted y yo, porque la pregunta que siempre hacen, aún en los eventos cristianos, es la siguiente, con el micrófono en mano, ¿no? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí en esta noche? Y todo el mundo grita, y el que no es hijo de Dios, entonces se va a quedar sentado y no va a saltar, y todo el mundo se para como electrocutado y comienza a saltar, yo soy hijo de Dios. Ahora, la pregunta o lo que nosotros debemos entender en esta tarde es que si realmente nosotros somos hijos de Dios, no vamos a dar gritos de júbilo, ni gritos de guerra, ni nada por ese estilo. Si nosotros realmente entendemos que somos hijos de Dios, quiere decir que estamos construyendo dentro del reino de Dios. Quiere decir que nosotros estamos como hijos de Dios acá en la tierra, perpetuando el buen nombre de Dios. Como hijos de Dios, nosotros estamos perpetuando su honorabilidad, su moralidad, su santidad, porque es que eso es lo que hace un hijo. Nosotros somos constructores, nosotros estamos hablando bien de nuestro Padre, nosotros estamos edificando como hijos constructores para ese reino. Si somos hijos de Dios, entonces es porque somos constructores de su reino. Amén. Y estamos nosotros ayudando a extender ese reino del eterno Dios. Primero nuestra familia,
en nuestra ciudad, porque de lo que se trata es de que nosotros estamos poniendo el nombre del eterno Dios en alto. Yo como hija, necesito poner el nombre de Dios en alto acá en mi casa, así solo viva con 2 personas o así solo viva con una persona. Usted como hijo necesita, como hijo de Dios, usted necesita primero poner el nombre de Dios en alto en su casa. Esposo tratando bien a su mujer, mujer tratando bien a su esposo, hijos sujetos a los padres. De lo contrario, se nos va a volver mera palabrería, porque como hijos de Dios, entonces nosotros somos constructores. Y la mejor forma, la manera más idónea de ser constructores como hijos de Dios es cuando estamos entrelazados por su espíritu al Padre. Esa es la forma más idónea, porque entonces allí tengo las arras del espíritu y yo voy a comenzar realmente a actuar como constructora del reino de los cielos. Fíjese lo que dijo el apóstol Pablo. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que somos guiados, los que estamos entrelazados, los que tenemos las arras del Espíritu, somos hijos de Dios. Y es allí cuando yo entiendo esto, es allí cuando yo comienzo a dar lo que la Biblia dice que es el fruto del Espíritu, que nosotros lo vemos en Gálatas 5:20 algo, no recuerdo exactamente, creo que 5:22, si no estoy mal. El apóstol Pablo comienza a hacer una relación, comienza a enunciar cada una de las obras de la carne y otras similares y las que no están allí incluidas, pero también. Y después comienza a enunciar el fruto del Espíritu, que solamente lo podemos producir los hijos de Dios, las personas que estamos siendo guiadas por el Espíritu de Dios. Y yo no sé si usted se acuerda de cuál es esa manifestación del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Y fíjese esa última parte del versículo 23 que está en Gálatas 5, esa última parte del versículo 23, la mayoría de los textos, la mayoría de las Biblias lo ha traducido de la siguiente manera, y lo ha traducido muy mal. Lo ha traducido: contra tales cosas no hay ley. Así se traduce: contra tales cosas no hay ley, pero la traducción correcta es la siguiente: la ley no está en contra de tales cosas. Esta mañana teníamos un tiempo especial también en nuestra enseñanza, en nuestro aprendizaje, y el pastor decía algo tan importante, y es: como requisito mínimo, los pastores, los predicadores, los que estamos llamados a enseñar la palabra, mínimo, tendríamos que ponernos a la tarea de aprender los idiomas bíblicos para no caer en esos errores tan terribles de las malas interpretaciones. De verdad, ahí no, de las malas interpretaciones no, gracias, de las malas traducciones y obviamente interpretaciones. Ahí no dice contra tales cosas no hay ley. Ahí lo que dice es: la ley no está en contra de tales cosas. ¿Ven? Entonces, volviendo al tema de Éxodo 4:22, Yahweh le manda a decir a Faraón: Israel es mi hijo. Es decir, Israel es mi constructor, no tu constructor. Le está diciendo: Israel me pertenece a mí, no te pertenece a ti. Le está diciendo: Israel va a perpetuar mi nombre, no va a perpetuar tu nombre. Por eso el Señor a nosotros, escúcheme bien usted en su casita, por eso el Señor a nosotros también nos ha sacado de Egipto, para que nosotros dejemos de construir a las órdenes del faraón de este mundo. Y usted y yo sabemos cómo se llama el faraón de este mundo, y si quiere dígalo en su casa: se llama Satanás. Y por eso el eterno Dios nos ha sacado de Egipto, para que nosotros dejemos de construir a las órdenes de ese faraón, para que nosotros como hijos de Dios dejemos de perpetuar el nombre del faraón de este mundo, para que nosotros como hijos de Dios dejemos de darle buena fama y buen nombre al faraón de este mundo, que es Satanás. Pero mientras sigamos construyendo en Egipto, que representa el sistema mundo, ajenos al pacto y ajenos a las promesas, y desechando la ley de Dios y desechando los mandamientos de Dios, vamos a seguir perpetuando y construyendo a favor del nombre de Satanás y no de Yahweh, el eterno Dios. Ahora,
los hijos de Israel, ¿para quién estaban construyendo? Vamos a ver la evidencia bíblica. Yo le pido por favor que usted se vaya conmigo al capítulo 1 de Éxodo, capítulo 1 de Éxodo. Hoy vamos a revisar bastantes cosas. Capítulo 1 de Éxodo. Mire lo que dice la palabra. Versículo 11, disculpe usted. Versículo 11. Capítulo 1, versículo 11. Mire lo que dice la Biblia. Estaban todavía los hijos de Dios allí en Egipto, ¿listo? Y dice la Biblia. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con cargas y edificaron, escuche esa palabra, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramesés. Hasta ahí. La palabra que usted ve allí como edificaron, ¿sabe qué palabra es? Es la palabra baná, baná. Y se acuerdan que al comienzo hablamos y dijimos que esa palabra baná es la raíz de la palabra ben, que significa hijo. Si ven lo que, siendo hijos de Dios, si ven lo que estaban construyendo, ven. El versículo 12 dice lo siguiente: pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Escuche esto. Cuanto más los oprimían, cuanto más los oprimía Faraón, cuanto más los oprimía el mundo, más se multiplicaban y crecían. De manera, ojo, que los egipcios temían a los hijos de Israel, a los constructores del Hijo de Dios. Ahora, amada congregación, amada iglesia, cuanto más el mundo nos asfixie, cuanto más el mundo nos oprima, nosotros no nos vamos a moldar a él, sino que vamos a crecer y vamos a multiplicarnos en el Señor. Es lo que el eterno Dios está pidiendo de nosotros. Usted se acuerda que hace unos meses atrás, hablando acerca de Egipto, nosotros dijimos que el nombre de Egipto, literal, el nombre es Mitzraim. Mitzraim. Así se llama. O sea, si usted quiere puede buscarlo en Google. No se llama originalmente Egipto, se llama Mitzraim, Mitzraim. Y en esa oportunidad, yo le pido que usted se acuerde, en esa oportunidad yo les explicaba lo siguiente y les decía, Mitzraim, le voy a poner un ejemplo para que lo entendamos mejor. Es cuando usted va al odontólogo y le tienen que tomar un molde de su dentadura. Y entonces el odontólogo saca ese patico, yo no sé cómo se llama ese aparato, y le aplica una sustancia que se puede manipular, ¿cierto? Y le dice a usted, abra la boca, y usted abre la boca, y le dice, abra la más grande, y usted abre la boca más grande, y le introduce este aparato a la boca con ese líquido, con esa sustancia que previamente le había aplicado, y le introduce ese aparato en la boca, y ahora le dice, cierre bien los dientes, muerda bien, muerda bien, muerda bien. Pues ese movimiento de cerrar, de amoldar, es lo que hace Egipto en nosotros. Nos cierra, nos tritura. ¿Para qué? Para sacar un molde idéntico a nosotros. Porque cuando el odontólogo le dice, ahora sí abra la boca, y usted abre y se despega, ese molde ya no está gelatinoso. Ese molde ahora está duro como cemento. ¿Por qué no lo dije antes? Bueno, como cemento. Entonces usted abre la boca y le saca inmediatamente el odontólogo ese molde y le queda una réplica exacta de su dentadura linda o no tan linda, pero le queda la réplica exacta. Eso es lo que hace Egipto con los hijos de Dios. Ese amoldarnos a Mitzraim, y no solamente ese amoldar, sino ese asfixiar. Las personas que les cuesta respirar por alguna razón y se sienten asfixiadas y quisieran que el oxígeno pudiese entrar libremente a los pulmones, eso es lo que hace Egipto, que es Mitzraim. Comienza a asfixiar, 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 asfixiar. Por eso el eterno Dios, dice la Biblia, que nos sacó con brazo extendido, y ese brazo extendido y poderoso se llama Yeshua, nuestro Mesías, y nos sacó de ese molde de Egipto para que nosotros dejemos de ser hijos constructores, construyendo para Egipto, para que ahora comencemos ya no a moldarnos a Egipto, sino a moldarnos a él, porque estamos entrelazados por su espíritu, y vamos a comenzar ahora a edificar para nuestro eterno Dios, no para Faraón. ¿Ven?
Yo no sé si me enredé con la explicación, yo le pido que me excuse, pero yo espero que hayamos entendido. El versículo 13 dice lo siguiente: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel. Fíjese que siempre se habla de hijos. Yo no sé si usted lo notó, pero siempre se habla de los hijos de Israel, los hijos de Dios, los hijos de Israel, con dureza, con dureza. Y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor, dice su Biblia. Y amada iglesia, esto es lo que sucede cuando nosotros como hijos constructores de Dios nos rehusamos a construir para Él. Y seguimos y seguimos y seguimos construyendo para el modelo egipcio. Ahora, eso creo que no lo vamos a alcanzar a ver hoy, pero el apóstol Pablo dice que nosotros debemos edificar sobre un fundamento que se llama Jesucristo el Señor, Yeshua nuestro Mesías. Y ese es el fundamento sobre el cual yo debo edificar como hijo constructor. En el momento en que yo comienzo a decir, yo no guardo los mandamientos porque eso es del Antiguo Testamento y eso es para judíos, eso a mí no me compete, en ese momento yo como hija de Dios estoy construyendo para los egipcios y estoy construyendo para Faraón, para el príncipe de este mundo, y se lo voy a decir sin miedo, estoy construyendo para Satanás, porque nunca un hijo de Dios guiado por el Espíritu de Dios va a menospreciar su preciosa ley que él mismo está escribiendo en nuestra mente y en nuestro corazón. Eso jamás va a pasar, eso jamás va a pasar. Ahora, yo quiero que nos adelantemos acá un poquito. Adelantémonos un poquito. Listo. Fíjese que ellos eran hijos de Dios, pero estaban construyendo para demonios. Ellos estaban teniendo una identidad que no era la identidad de hijo de Dios. Pero quiero que nos metamos en un tema bastante especial en esta tarde. Y es que el modelo, ¿se acuerdan del molde de los dientes? Y que uno salía, que salía igualito a los dientes. Nuestro molde y modelo exacto se llama Yeshua Mesías. Y vamos a ver la evidencia bíblica de que Él es el hijo constructor por excelencia. ¿Listo? A partir de este momento le pido por favor absolutamente toda su atención. Toda su atención. Vamos a ver evidencia bíblica. Evidencia bíblica. Absolutamente nada de lo que yo diga acá va a ir sin evidencia bíblica. Y no solamente evidencia bíblica le voy a mostrar en esta tarde, sino que también le voy a mostrar evidencia arquitectónica y evidencia histórica, para que nadie afuera, yo sé que usted no, pero para que nadie afuera diga, Jimena se enloqueció y quién sabe lo que está enseñando. Evidencia bíblica. Y en este momento voy a ponerle de presente a usted la evidencia bíblica con la que voy a respaldar que el Hijo de Dios, nuestro amado Mesías, es nuestro modelo como hijo constructor. Amén. Entonces, le pido por favor que me acompañe al Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo capítulo 13, por favor. Vamos a ver varias cosas. Vamos a ver varias cosas. Evangelio de Mateo capítulo 13. Evangelio de Mateo capítulo 13. Versículo, versículos, me está cambiando la voz, versículo 53. Evangelio de Mateo capítulo 13, versículo 53. ¿Listos? Vamos a leer. Póngale cuidado, póngale cuidado. Me emocioné, póngale cuidado. Aconteció que cuando terminó Yeshua estas parábolas, se fue de allí. ¿Listo? Ay, perdóneme que se me fue acá el renglón. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y esos milagros? Versículo 55. Ojo a esto, ojo a esto. ¿No es este el hijo del carpintero? Su Biblia dice carpintero, muy probablemente, ¿cierto? Yo creería que sí. Ojo a esto. ¿No es este el hijo del qué? Del carpintero. ¿No se llama su madre Miriam o María? Bueno, ahí dice María, pero Miriam, María. Y sus hermanos Jacobo,
José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde? O sea, lo conocían perfectamente. Lo conocían la familia, conocían el oficio. Pero mire lo que dice el versículo. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Ojo a esta palabra, y se escandalizaban de él. ¿Sé qué? Se escandalizaban de él. Pero Yeshua les dijo, no hay profeta en su tierra. ¿Sí? Así les dijo. Esto también se ha enseñado mucho. No hay profeta en su tierra. Eso es falso. El Señor nunca dijo eso. Lo que dijo el Señor fue esto. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Profeta es profeta donde se pare. Pero dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su propia casa. Versículo 58. Y no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Y hoy en día pasa exactamente igual. Hoy en día pasa exactamente igual. Vamos a otra evidencia bíblica. Alguien dirá, Jimena, pero no nos dijo nada. Sí le dije mucho y repetí mucho una palabra. Entonces yo espero que usted lo haya entendido. O si no, no se preocupe. Vamos a la segunda evidencia bíblica. Marcos 6, por favor, versículo 1. Marcos 6, versículo 1. Marcos 6. Marcos queda después de Mateo. Su merced sabía que Mateo es el único evangelio que fue escrito originalmente en hebreo, no en griego, originalmente en hebreo. Ahora sí, Marcos 6, versículo 1. Estoy yendo súper despacio para que entendamos bien, por favor. Estoy yendo muy despacio para que nos quede súper claro. Dice, salió Yeshua de allí y vino a su tierra. ¿Y le seguían quiénes? Sus discípulos. ¿Se acuerda cómo se dice discípulos en hebreo? ¿Se acuerdan que lo vimos hace Talmidim? ¿Se acuerdan? Bueno, versículo 2. Ojo a este versículo 2 tan bonito. Ojo a este versículo. A ver si yo sé que ninguno se va a escandalizar como lo leímos en el versículo ahorita. Y llegado el Shabbat, y llegado el día de reposo, es decir, exactamente un día como hoy, comenzó a enseñar en la sinagoga, tal como lo estábamos haciendo nosotros hoy y de Shabbat en Shabbat, y muchos oyéndole se admiraban. Pero espéreme, antes de esto, fíjese que el Señor guardaba los mandamientos. Para los que no, es que Él no guardó los mandamientos porque a partir de Jesús ya no los guardamos, no. Y si nos alcanza el tiempo, vamos a ver algo bastante interesante de esto. Se reunía hoy, un Shabbat, un día de reposo. ¿Y qué es lo que se hace hoy en un día de reposo, en un Shabbat? Esto que estamos haciendo nosotros hoy y que llevamos haciendo desde hace muchos años, porque no es solo de hoy. Hoy, un sábado, un día de reposo. Ahora, yo sigo el ejemplo del Mesías. Y yo voy hasta que el Señor me llame a su presencia, voy a seguir este ejemplo del Mesías. No voy a seguir ejemplos de hombres ni tradiciones de hombres. Voy a seguir el ejemplo del Mesías. Y yo nunca jamás lo voy a empujar a usted a que siendo hijo de Dios comience a construir para el faraón de este mundo diciéndole no guarde los mandamientos. Jamás. Yo tengo temor de Dios y jamás lo empujaría a usted al abismo de la condenación eterna. Jamás. Lo que le quiero decir es, sigamos el ejemplo del Hijo Constructor que se llama Jesucristo el Señor, Yeshua nuestro amado Mesías, ¿ok? Y entonces, ¿qué hacía en Shabbat en el día de reposo? Comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿De dónde? ¿Y qué sabiduría es esta que les es dada? Y estos milagros que por su mano son hechos, él hacía milagros. El versículo 3 dice, ¿no es este qué palabra ve ahí usted? ¿No es este el carpintero? ¿No es este qué palabra está ahí en su Biblia? El carpintero, vea que lo estoy repitiendo insistentemente. Otra vez, el carpintero, hijo de María,
mi mamá me spoileó el mensaje al final del mensaje. Espero que no haya escuchado lo que dijo. Hijo de María, hermano de Jacob, ojo otra vez. Vea, es el mismo evento. Marcos funge como testigo también. Hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y mire la palabra, y se escandalizaban de él. Esta escandalizaba. Esta palabra escandalizaba es que yo no sé, me cuesta el hebreo, me cuesta el griego más, me cuesta el español, imagínense esos idiomas bíblicos. La palabra escandalizaba, ¿para qué la palabra escandalizó? Con Z, yo no sé pronunciar la Z, su merced, discúlpeme. Es la palabra escandalizó. Así creo que se pronuncia la Z. No, pero eso es en el español. Escandalizó. Que mi papá es licenciado en idiomas, entonces cada vez que pronuncio acá me lanza la mirada. Y esta palabra escandalizó, creo, así como un zumbido de moscas. No es la palabra de que lo escucharon y se escandalizaron y dijeron, ¡oh! No, no es ese escandalizó de, ¡oh! No, esta palabra escandalizó tiene que ver con hacer tropezar, tiene que ver con ofender, tiene que ver con poner tropiezo, con tropezar. Es decir, ellos estaban escuchando la enseñanza del Mesías y hallaron tropiezo en él y en esa enseñanza, porque el Mesías enseñaba también de la ley, mientras que ellos no estaban practicando la ley, sino las tradiciones de los ancianos, que son mandamientos de hombres. Y como se lo dijo el Señor en Marcos 7, por sus mandamientos de hombres ustedes están invalidando la palabra de Dios. Esto era lo que estaba pasando en ese momento y ahorita no voy a profundizar en eso. Pregunta entonces, ¿qué oficio tenía el Mesías? En este momento quisiera que alguien, solo una persona pudiera abrir su micrófono aquí por Zoom y me dijera, de acuerdo, no, ustedes no, y me dijera de acuerdo a los versículos que leímos, rompamos un poquito los protocolos. Una persona, un valiente o una valiente, que me abra el micrófono y me diga, por favor, con base en lo que hemos leído, ¿cuál cree usted que qué oficio tenía el Mesías? Bueno, el tiempo en la televisión es oro y en YouTube también. ¿Alguien quiere hacerlo? Hola, ¿alguien quiere hacerlo? No me hagan quedar mal, que nos ven en otros lados. ¿Alguien desea hacerlo? ¿Quién, perdón? Constructor. Bien, constructor. Creo que fue Vivi la que lo dijo. Creo que fue Vivi. Ahora, muy bien, Vivi. Me llama la atención que no dijo carpintero. Me llama mucho la atención. Estoy contenta. Estoy feliz hoy. Estoy feliz hoy. Muy bien, muy bien, muy bien. La palabra que se tradujo como carpintero, mi querida Vivi, creo que fue Vivi porque no vi la cámara. La palabra que se tradujo en los evangelios refiriéndose al Mesías como carpintero es la palabra griega tecton, con K y tilde en la primera E, tecton. En la única E, de hecho, porque solo tiene una E. En la única E, disculpe usted. Tecton, ¿listo? Para la época del Mesías, vamos a ver alguna evidencia, porque el Mesías es nuestro constructor por excelencia. Él es el Hijo de Dios, Él es el constructor del reino de Dios y nosotros somos hijos gracias a que le hemos recibido y hemos creído en Él. Luego nosotros también somos constructores para el reino de Dios. Nosotros ya no estamos construyendo para Egipto y a partir de ahora, si usted de pronto decía, yo todavía estoy construyendo para Egipto, para los placeres de mi carne, para mi vida sexual, para mis finanzas, yo todavía estoy construyendo para esto. No, hoy es el momento de hacer un alto y de decir, Padre, a partir de ahora yo te ruego que por tu Espíritu Santo tú me hagas un hijo constructor de tu reino o una hija constructora de tu reino. Amén. Para la época del Mesías, esta palabra tecton, esta palabra hacía referencia a varios oficios, como obrero, como bien lo dijo Vivi, como constructor, como artesano, y mire lo que voy a hacer como carpintero, en una menor proporción, carpintero, albañil, etcétera. Ahora,
Voy a mostrarle una evidencia y voy a compartirle pantalla acá de unas imágenes. ¿Listo? Esto es evidencia. Yo me propuse y después de escuchar también a nuestro maestro esta mañana, yo me propuse ser muy estudiosa. Yo antes me relajaba, pero ahora voy a estudiar más porque es una responsabilidad que yo adquirí con el Señor y con usted. Y entre más, cuanto más evidencia bíblica yo le pueda presentar a usted, mejor. En su mayoría, las casas no eran hechas de madera. Espérenme acá un momento. Voy a compartirle pantalla en algo acá. Listo. Listo. Si se ve la pantalla, listo. Póngale cuidado. Evidencia bíblica. ¿Quieren evidencia bíblica? Evidencia bíblica. Miren cómo eran las construcciones de la época del Mesías. ¿Se dan cuenta? En su mayoría eran construcciones de ¿qué? De piedra, de roca. ¿Listo? Mínimamente de madera. Ojo, ojo a esto, ojo a esto. Miren, construcciones. Esta imagen es muy graciosa porque cuando la estaba buscando dijeron, esta fue la casa en la que vivió Jesús cuando era niño. Y yo, y lo creen a uno, hasta tonto, pues lo creen a uno, pero es más o menos una réplica de cómo eran las casas en la época del Mesías, en el Medio Oriente, ¿listo? Acá hay otra, miren, póngale cuidado a esta, ¿sí ven? ¿Sí ven? Y fíjese usted que, mira las vigas, fíjese usted que los elementos de madera realmente no eran muchos, eran mínimos, obviamente la escalera, los andamios, o si no se iban de bruces, y pues obviamente tampoco era la idea, ¿no? Entonces, mire, la mayoría eran, ¿qué? En madera iba a decir, en roca. Miren, miren, esto es otra réplica. ¿Cuántos elementos ve usted aquí de madera? Yo no, a mi ojo humano no, casi no. Miren, esta es una réplica, no es que esta haya sido una foto para Miriam de Magdala, ni mucho menos, no, es una réplica de cómo eran las casas en ese entonces. ¿Listo? ¿Sí ven? Es que es evidencia, si no, yo para qué hablo y hablo y hablo si no le presento evidencia a ustedes, mi responsabilidad, por favor. Esta me gustó mucho, ¿sabe por qué? Ya casi termino, no se angustie. ¿Sabe por qué me gustó esta? Porque la descripción de esta imagen era la siguiente. Esta es una cocina muy parecida a la de las épocas de Jesús, de Yeshua. Entonces, fíjese, ve, acá están las vigas, y esto es una viga, ¿cierto? Esto que estoy señalando. Ahora, de allí la parábola del Señor. Ustedes miran la paja en el ojo ajeno, aquí algo imperceptible, pero no advierten la bigotota que hay en el suyo, ¿sí ven? Pues no en el suyo, pues estoy haciendo referencia a la parábola. ¿Ven? Mire que los elementos de madera casi que no eran muchos. Vea, creo que esta es la última, no estoy segura. ¿Sí ven? En su mayoría, obviamente estos señores son de nuestra era, pero básicamente esto es como una construcción de las épocas hebreas. ¿Ven? Y finalizamos con esta. Miren esta bigotota también. ¿Sí ven? ¿Sí ven? Eso es. Listo. Voy a dejar entonces de compartir ahora. Voy a dejar de compartir. Si se dan cuenta, ahí les presenté la parte de la evidencia bíblica. Entonces, con base en las fotos, en las imágenes que miramos nosotros anteriormente, ver personas en Judea dedicadas a la carpintería realmente era algo muy difícil, porque no era un oficio rentable. No era un oficio rentable. Yeshua, como bien lo dijo Vivi, era constructor. Era constructor. ¿Más evidencia bíblica? ¿Quieren más evidencia bíblica? Porque nosotros somos hijos constructores. Es que no en vano el oficio del Mesías también fue en su plano natural ser constructor. Es lo que yo quiero que por favor entendamos. Él no era médico, él no tenía otro oficio más que ser constructor, porque ese oficio que él ejercía en el plano natural representa lo que él ha venido haciendo en el plano espiritual para el reino de los cielos, para el reino de su Padre como hijo constructor, y nosotros también tenemos que ser esos constructores. ¿Quieren más evidencia? Más evidencia, pues vamos a más evidencia, no, que nos acredita que el Señor era constructor, no carpintero. Lucas 14. Váyase por favor a Lucas 14, porque usted se va a dar cuenta de algo bastante interesante, y es que en el más del 90% de las parábolas del Mesías, él usaba como ejemplo la construcción. Póngale cuidado.
Lucas capítulo 14, por favor. Lucas capítulo 14, versículo 28. Gracias. Hablando acerca de la construcción de una torre. Mire lo que dice el Señor. ¿Quién de ustedes, está hablando el Señor, quién de ustedes, queriendo construir una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento, nosotros vimos una foto de un cimiento, no pueda acabarla y todos lo vean y comiencen a hacer burla de él. La palabra que tradujimos como construir, que en la Reina Valera dice edificar, es la palabra griega oikodome, con K, oikodome. Y esta palabra oikodome se usa expresamente en tratándose de la construcción de una casa. Luego el Mesías, como el hijo constructor, está poniendo como ejemplo no solamente en el plano espiritual, sino también en el plano espiritual. Ustedes, hijos de Dios, como constructores, primero se sientan a calcular los gastos para que los otros, si ven que ustedes no pueden, no resulten burlándose. ¿Ven? Como hijos constructores, nosotros estamos construyendo para el reino de Dios en nuestras vidas, en nuestra ciudad, en donde quiera que usted, en la ciudad en la que usted esté. Construye y repare su vida en el eterno Dios sobre el fundamento que es el Señor y los apóstoles, porque recuerde que estamos entrelazados por su espíritu a Él. Otra evidencia de que Él era constructor, otra evidencia, por favor váyase a Mateo 7:21. Mateo 7:21. Hay muchas personas que no les gustan este tipo de enseñanzas porque dicen, yo quiero es que me hable del fuego que va, del fuego que viene, de la sanidad, del milagro, del billete que va, del billete que viene. Bueno, no, jamás en mi vida lo voy a hacer. Jamás, jamás. Si enseñamos algo, procuremos que sea con evidencia bíblica y con respaldo. Amén. Mateo 7, póngale cuidado. Este me gusta, póngale cuidado. Versículo 21. Mire lo que está diciendo el Señor acá, por favor. Este es muy conocido también. No todo el que me dice Señor, 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 entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Jimena, ¿usted cree en la expulsión de los demonios? Obviamente es bíblico. Eso lo vamos a tocar el miércoles un poquitico. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca los conocí. A los profetas, sí. A los que hacían sanidades, sí. A los que hacían milagros, sí. Y a los que hacían campañas teleevangelísticas y hacían todo esto, sí. ¿Y cuál es la razón por la cual el Señor les va a decir, nunca los conocí? Dice, apártense de mí. Y la mayoría de las Biblias dice hacedores de maldad, ¿cierto? La palabra que está allí como maldad es la palabra anomía. Y yo le voy a pedir un favor. Le voy a dar la referencia en el diccionario Strong para que usted la busque y verifique que lo que le estoy diciendo es cierto. Es la palabra G458. La palabra G458 la puede googlear. Apenas se acaba el mensaje, ahorita no. Anomía, que significa sin ley, que significa violador de la ley. Anomía, delante del eterno Dios, delante de usted, delante de mis padres como testigos. Aquí lo que el Señor está diciendo es lo siguiente. Entonces les declararé, nunca los conocí. Apártense de mí, violadores de la ley. Violadores de la ley es lo que está diciendo. Profetas violadores de la ley. Hacen sanidades, pero violan la ley. Hacen milagros, pero violan la ley. Le llama Señor, pero violan la ley. En algún momento se presentará
delante del eterno Dios y el eterno Dios les dirá: nunca los conocí, apártense de mí, violadores de la ley, porque según este texto el eterno Dios solo va a reconocer a aquellos que aman y abrazan su ley y sus mandamientos. Gloria al eterno Dios. Y el versículo 24 dice lo siguiente: cualquiera pues que me oye estas palabras, continúa diciendo el Mesías. ¿Cuáles? Las que acabamos de leer anteriormente. Es que era necesario que la leyéramos, de lo contrario el versículo nos queda cortado. Y las hace, las oye y las ¿qué? Y las hace, oír inteligentemente. Le compararé a un hombre con una característica y era prudente, que ahí está, que edificó su casa sobre la roca, porque ciertamente somos hijos constructores del reino de Dios. Y acá está nuevamente la palabra oikodome, ser constructor de una casa. ¿Somos hijos constructores? Sí, amén. Y el versículo 25 dice: descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron, tempestades golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Y la roca quién es? El Mesías. Y si como constructora, como hijos constructores del reino de Dios, estamos construyendo sobre la roca que es el Mesías, quiere decir que estamos abrazando su ley, que estamos abrazando su palabra, que estamos abrazando sus mandamientos, y por más vendavales y por más tempestades y por más enfermedades, lo que hemos construido en favor del reino de Dios jamás será derribado. Y puede que en esta vida las cosas no nos salgan como queramos, pero estamos construyendo para la eternidad. Estamos construyendo para la eternidad. Se levanten detractores, las cosas no salgan como yo quiero. Yo le peleaba mucho al eterno Dios por eso, pero es que las cosas no salen como yo quiero, hasta que aprendí que yo soy peregrina en esta tierra y que yo no estoy construyendo para Tunja, yo estoy construyendo para el reino de los cielos. Y parte de construir para el reino de los cielos es bendecir Tunja con lo que el Señor me llamó a hacer, y es enseñar su bendita palabra y sus benditos mandamientos. Amén. ¿Quieren más evidencia bíblica o dejamos así? Pues más evidencia bíblica, para que no quepa duda de que el Mesías era un constructor. Mateo 21:42, él habla de la piedra angular. Yeshua le dice: ¿nunca leyeron las escrituras? La piedra que edificaron los constructores, los constructores, los judíos, ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Vea cómo el Señor usa estas parábolas en razón a su oficio, no de carpintero, sino de constructor, para enseñarnos a nosotros a ser excelentes constructores acá en la tierra. Entendemos, yo no sé, yo espero que no esté aburrido el mensaje, yo espero de verdad que estemos entendiendo cada parábola en el mismo oficio terrenal. El Mesías, siendo constructor, nos está enseñando a nosotros a ser hijos constructores, no de Faraón, no de Egipto, no de Satanás, no de la tradición, sino del reino de Dios. ¿Ven? En contraste, solamente usa dos parábolas para referirse a la madera. Pues la primera, la de la paja en el ojo, ¿se acuerdan? Esa está en Mateo 7:3. Y la segunda, Lucas 23, dice: porque si en el leño verde hacen esto, en el seco, ¿qué se hará? De resto no dice nada más acerca del oficio de la carpintería. Ahora, yo no le digo que no cante el taller del maestro de Alex Campos, pues si quiere cántela. No, a mí nunca me ha gustado, o sea, es cuestión musical. Yo soy, en mi época yo escuchaba cosas más pesadas, entonces es cuestión musical. En mi época que no conocía al Señor, pero yo no me meto en gustos, se rompen géneros, allá su merced. Entonces, la palabra griega tecton se ha de entender, de acuerdo a este contexto, como constructor de casas. Tecton, entonces, no identifica a Yeshua como carpintero específicamente, sino más adecuadamente como un constructor con un especial bagaje técnico.
Desde su oficio natural, Yeshua como constructor estaba construyendo para el reino de su Padre. Y actualmente Él sigue construyendo a través de usted y a través de mí. Juan 1 dice, Juan 1:12, mas a todos los que recibieron, los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, la facultad, la prerrogativa de ser hechos hijos de Dios, es decir, de ser hechos constructores del reino de Dios. Amén y amén. Me faltó la mitad del mensaje, pero voy a dejar hasta acá. ¿Le parece a usted? ¿Le parece a usted? Yo le pido por favor que usted cierre sus ojitos y vamos a hacer una oración en esta noche, en esta tarde. Vamos a orar. Vamos a orar. Que el eterno Dios nos ayude a ser unos buenos constructores, unos buenos constructores. Pero la única forma de ser buenos constructores es si yo estoy entrelazada a Él por su Espíritu Santo. De lo contrario, no va a pasar, no va a pasar. Y bueno, no me voy a adelantar al tema de hoy en 8 días. Padre eterno, acá estamos delante de tu presencia, Dios del cielo, clamando, suplicándote, Dios soberano, que nos enseñes, Padre, a ser buenos constructores de tu reino. Padre, si tal vez anteriormente no lo habíamos entendido, si tal vez anteriormente no habíamos, Señor, Dios de los cielos, comenzado a construir para tu reino, hoy sí queremos hacerlo, Señor. Yo quiero ser constructora de tu reino, Padre. Y yo no quiero, Señor, enseñarle cosas a tu iglesia para que no construyan en tu reino, sino para que construyan a favor del faraón de este mundo, enseñándoles a que tu ley y tus mandamientos los tienen que desechar, ¿no? Dios de los cielos, guárdame de eso, Señor. Padre, los hijos del reino, los hijos de Dios, construimos para tu reino con el fundamento de los apóstoles y del Señor, que es, Padre amado, guardar la ley tuya y tus santos mandamientos interpretados a la luz del Mesías y a la luz de nuestros apóstoles, los de la Biblia. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Hoy trae paz, Señor, a aquellos que lo necesitan, Padre. Estamos clamando por sanidad para los cuerpos, por sanidad para las almas, por restauración de almas, Señor, que los que necesitan realmente tener ese encuentro genuino contigo y nacer de nuevo y abrazar tus palabras y tus mandamientos, que así lo hagan, Padre, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías amado. Amén, amén. Y amén. A partir de este momento despedimos a nuestros amigos de YouTube. El Señor les bendiga grande y poderosamente.